Bueno, mientras llega, entonces, vamos a ir iniciando el acto. Bienvenidos a todas y a todos al Salón de Actos de Comisiones Obreras. Desde la Secretaría de Cultura del Trabajo de Comisiones Obreras, pues queremos agradecer vuestra presencia en este acto de presentación del libro de José Antonio Pérez Tapia, Imprescindible la Verdad, recientemente publicado. Un libro en el que José Antonio parte de la denuncia de lo que está ocurriendo en las sociedades actuales, ¿no? En la que la verdad está perdiendo su relevancia en la escena pública y simultáneamente está ganando el dominio el fenómeno de la posverdad, en el que emerge, como dice el propio autor, la mentira socialmente difundida, políticamente inducida y mediáticamente fabricada, y que bueno, pues está corroyendo la democracia, la convivencia, está creando discursos de odio, y todo ello, pues el sindicato, los ataques a los sindicatos, pues tampoco es ajeno a esta realidad, ¿no? Lo estamos viendo también constantemente, lo estáis viendo, cómo se ataca, se desprestigia incluso también desde el nivel político, a nivel mediático. Y Comisiones Obreras, pues comprometida con los valores democráticos que nos hemos dado, pues pretende difundir la obra de José Antonio, pues bueno, pues porque creemos que es de vital importancia para reconocer la amenaza que tenemos sobre dichos valores, sobre la convivencia y sobre nuestras sociedades, ¿no? Bueno, pues para ello nos acompaña también, en primer lugar, intervendrá Manuel Vázquez Medel, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Sevilla. No es catedrático de mérito como aparece en el cartel, ha sido un error por nuestra parte, que sigue siendo catedrático actualmente. Tiene tras de sí una dilatada trayectoria docente e investigadora, reconocida tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Ha estado al frente de múltiples proyectos de investigación y de distintas asociaciones académicas, así como la Asociación Internacional Semiótica. Entre sus publicaciones destacan sus estudios sobre Juan Ramón Jiménez, Pessoa o Rafael Alberti. Sobresale su papel en torno a la persona y obra de Francisco Ayala, siendo miembro de la Fundación Ayala de su creación. Su tarea intelectual se ha proyectado constantemente en la sociedad, desde la coordinación de la Enciclopedia de Andalucía hace años hasta su papel dinamizador cultural, siempre atento a la defensa de los derechos de la ciudadanía, también en el campo de la cultura. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, y además es poeta con poemarios como Pájaro de la Noche y Remota Luz. José Antonio Pérez Tapia, catedrático de Filosofía por la Universidad de Granada. Tiene una larga trayectoria en docencia e investigación que gira en torno a la filosofía de la cultura, filosofía política y antropología filosófica. En sus publicaciones encuentra eco la teoría crítica de la hermenéutica, la metafísica de la alteridad y el pensamiento decolonial. Trabaja sobre filosofías del sur, herencia del barroco y posibilidad de humanismo otro. El libro que hoy presentamos, Imprescindible la Verdad, es el último por ahora de una larga serie de obras. Algunas de ellas son Internautas y Náufragos, de 2003, De Bienestar a la Justicia, Aportaciones para una ciudadanía intercultural, de 2007, Invitación al Federalismo, España y las razones para un Estado plurinacional, de 2013, Universidad y Humana Dignidad, 2018, Ser Humano, Cuestión de Dignidad en todas las culturas, de 2019. Entre las tareas desempeñadas cabe destacar el haber sido diputado por Granada en el Congreso durante la legislatura octava y novena de las Cortes, y también fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada de 2013 a 2021. Bueno, pues antes de dar paso a ello, en primer lugar a Manuel, pues deciros que el acto también está siendo grabado para luego poderse también difundir en las redes, para que lo sepáis también, por si tenéis algún amigo, amiga, conocido, conocida, que le pueda interesar, lo iremos difundiendo una vez que esté grabado. Y luego, una vez también deciros que una vez que terminen sus intervenciones, pues se abrirá un coloquio entre los y las asistentes, ¿vale? Y ya iré pasando el micro para quien me pida la palabra, ¿vale? Pues sin más, le doy paso a Manuel. Es todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación, queridas amigas, queridos amigos. En primer lugar, quiero agradecer de todo corazón
a José Antonio que haya querido contar conmigo para este acto y además que se haga en un lugar tan emblemático para mí como este. Comentaba antes de entrar, este es el Salón 1001, que corresponde al proceso que, aun iniciado en el 72, fue en el 73, sobre todo el año en el que se desarrolló. Y yo en 1973, que hacía una de las primeras promociones de COU, antes los chicos hacían el PREU y las chicas, fui procesado por el Tribunal de Orden Público en Andalucía. Se me pidieron 6 años de cárcel, se me tardó en juzgar 2 años, en los cuales estuve suspendido de mis derechos civiles. Eso cambió mi vida, obviamente, pero siempre he pensado que para bien. Creo que aquellos últimos años de estertores del franquismo era más necesario que nunca el compromiso por la democracia, por la libertad, por la justicia y, bueno, haberme convertido, sin yo saberlo, en la persona más joven que en Andalucía fue procesada por el Tribunal de Orden Público, pasado el tiempo, como comprenderán, no solo no fue motivo de vergüenza, porque no había ninguna vergüenza en reivindicar y en defender lo que defendíamos y en convocar, de hecho, la primera manifestación que se celebró en Huelva después de la Guerra Civil. Por tanto, me siento muy a gusto en este lugar, que expresa también el compromiso de la clase trabajadora, de un sindicato que ha sido fiel a sus principios y que, como también comentábamos en el entreacto, está siendo fruto de la mentira, de las medias verdades y de todo eso de lo que nos habla esta obra. Pero sobre todo, y como les indicaba, para mí José Antonio Pérez Tapia es un referente de algo que para mí es muy importante, que es la coherencia. Hay quienes tienen una especie de disonancia cognitiva y vital, piensan unas cosas, dicen otras y hacen otras. Creo que su caso es un caso de auténtica coherencia, con valores, con principios, que yo comparto plenamente. Comentaba también de broma en la entrada que, como yo tuve un hermano también comprometido con la vida pública, que llegó a ser director general en la Consejería de Educación, Alfonso, que falleció muy joven, con 49 años, en 2004. Mientras él estaba, algún amigo común nos decía: a vosotros, a los Vázquez Medel, os pasa como a los Pérez Tapia, que sois de izquierda, pero unos más de izquierda que otros. Eso nos decían a mi hermano Alfonso y a mí. También comentábamos que quizás a estas alturas de la película, quienes a veces, simplemente por diferencias organizativas o por sensibilidades, hemos podido estar o apoyar formaciones políticas diferentes, en estos momentos críticos del siglo XXI compartimos sin lugar a dudas el mismo espacio político, que es el espacio de esa política de la verdad de la que habla José Antonio Pérez Tapias. En la cubierta del libro, que es una buena síntesis, se dicen unas palabras que voy a glosar para orientarles, para invitarles y para incitarles a la lectura del libro. El libro, que por cierto hay que comentar desde la propia cubierta, porque este triángulo de Penrose es una figura imposible, es una imagen visual que no puede existir tridimensionalmente, ¿no? Y que refleja esos espacios de ilusión, de mentiras, de medias verdades, que están, como él muy bien dice, socavando los fundamentos de la democracia, de la convivencia y de la dignidad de la vida pública, de lo político. Es verdad que en el título la categoría central es la palabra verdad, de la que se predica que es imprescindible y de la que se nos demuestra por qué es imprescindible, por qué no podemos ni debemos estar impasibles ante la emergencia de la mentira, de los fakes, de los bulos, de la intoxicación mediática. Me van a permitir que haga un recuerdo a una persona a la que tuve la suerte de tratar y de seguir, de la que fui padrino en su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla en 2010,
La primera fue Ayala, Francisco Ayala, que era también un luchador por la libertad y por la verdad, pero a quien me refiero ahora es Umberto Eco. Umberto Eco, en aquellos años finales de su vida, cuando Italia estaba entrando en una dinámica que él temía que llegara a lo que ha llegado, y en estos días estamos viendo a lo que ha llegado, curiosamente en plena coincidencia con el centenario de la llegada del fascismo a Italia en el año 22, Umberto Eco decía que los años que le quedaran los iba a dedicar a luchar contra eso que algunos veían como inevitable. Claro, ya el pensamiento único se encargó de hacer creer a la gente que eso, como su nombre indica, que solo hay un pensamiento, que solo hay una posibilidad de acción. Y Umberto Eco, que había pocos años antes en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, ofrecido una conferencia titulada La vuelta, el regreso del fascismo, en la que hablaba del urfascismus, de un fascismo imbuido en los tuétanos de la sociedad actual, y en la que advertía de 14 síntomas del fascismo para que tan pronto como los detectáramos, los denunciáramos e impidiéramos la vuelta del fascismo, pues escribió sus dos últimas obras, y lo hago aquí, en ese gesto. Ustedes saben que Umberto Eco prohibió que al menos en los 10 años siguientes a su muerte se le tributara ningún homenaje. Por tanto, el único homenaje que le podemos tributar es recordar su pensamiento y su compromiso. Y sus dos últimas obras, que tienen mucho que ver con este imprescindible La verdad, fueron en el ámbito de la creación narrativa número 0 y en el ámbito de la escritura periodística, en la que él quería estar presente a través de una columna que él mantenía, un libro que en la edición española se tituló De la estupidez a la locura. Umberto Eco estaba muy preocupado viendo que Berlusconi en Italia no solo había monopolizado los medios privados de comunicación y se había hecho con el control de la prensa, la radio, la televisión, sino que encima, en el tiempo en el que estuvo en el poder, también controló los medios públicos. Umberto Eco decía que se dijera lo que se dijera, en Italia lo que se estaba viviendo era una dictadura mediática, Y de hecho tuvo la valentía de mantener un diálogo con Roberto Saviano, en que titularon La máquina del fango. Eso también aparece en el trasfondo de la reflexión de José Antonio Pérez Tapias sobre la verdad. Porque número 0 es una reflexión sobre cómo a la corrupción económica, que es la primera y fundamental de todas, la perversión de un sistema económico criminal, de un sistema económico asesino. Le recordaba a José Antonio que en esta misma colección el gran pensador surcoreano ya alemán Byung-Chul Han titulaba su último libro Capitalismo y pulsión de muerte. Capitalismo y pulsión de muerte. Pues a esa corrupción de la economía y a la corrupción de la política se había unido la corrupción de todo el sistema de medios de comunicación. Y que eso solo podía conducir al desastre. Que estábamos instalados en un momento de trivialización en las redes mediáticas, en las que no solo no se estaba democratizando y utilizando el potencial de las redes de comunicación, sino que se estaba haciendo circular a través de esas redes de comunicación, que también le ha interesado a José Antonio. Tiene un libro en Trota, Internautas y Náufragos, la búsqueda del sentido en la cultura digital. Y vamos a subrayar eso de la búsqueda del sentido. Umberto Eco nos decía que estamos abocados, si no se para esto y si no se para ya, a ir de la estupidez a la locura. Quizás estemos en parte ya en la locura, pero como José Antonio y yo somos muy gramscianos, admiramos mucho a Antonio Gramsci, somos de los que pensamos que hay que sobreponer al pesimismo de la inteligencia el optimismo de la voluntad. Y yo creo que todo este libro, Imprescindible la verdad, en cada una de sus partes, desde el capítulo inicial, que es el más
frontalmente y lúcidamente planteado contra esa palabra que ya el diccionario Oxford en 2016 declaró la palabra del año, ¿verdad? La palabra posverdad, luego la palabra fake es una mentira, pues el empeño es el mismo. Y el empeño es el mismo desde algo que me impresiona mucho. Defiende en la página 122, José Antonio, que el filósofo participa y debe participar en la creación de la opinión pública como un ciudadano, que concurre en pie de igualdad. Y en todo caso, el plus que puede poner al servicio de la opinión pública y de la causa de la libertad, de la democracia, de la igualdad, es la validez de los argumentos fundados y la autoridad moral. Y creo que este libro precisamente se caracteriza por eso, por ser un libro que escruta, que sigue con argumentos muy sólidos y con la autoridad moral que proporciona a José Antonio no ser un filósofo de salón, ser un filósofo que cuantas veces ha sido necesario ha bajado a la calle, ha ostentado responsabilidades políticas, ha sido un magnífico delegado de Cultura en Granada, doy fe de ello, fue un magnífico diputado y que incluso ante la cara extraña de algunos en algún momento se planteó, aunque fuera como un gesto simbólico, ojo, porque los gestos simbólicos tienen un peso fundamental, son fundamentales, son decisivos, cuando se puso a disposición de su partido, en el que representaba una opción política de una corriente más a la izquierda, izquierda socialista, no para tirar piedras a ningún tejado de cristal, no para hacer reflexiones maximalistas, sino precisamente para construir desde los argumentos, desde la autoridad moral y desde la acción de cada día, todo eso a lo que estamos llamados hoy aquí en este lugar, a convertirnos en ser activistas de la verdad. Porque es cierto que hay momentos en los que, como él también menciona en algún momento, Orwell lo dijo, lo han dicho otros grandes pensadores, decir la verdad es revolucionario, en el sentido de transformador, en el sentido de algo que necesita transformar, cambiar la realidad. ¿Y por qué hay que cambiar esta realidad en la que estamos? Él lo va a explicar desde muchas perspectivas, incluso buceando y yéndose a los orígenes de la democracia eurooccidental, de la democracia en Grecia, de esa acción cívica y testimonial que no lo olvidemos, costó a Sócrates la vida, porque a Sócrates se le condenó a muerte precisamente porque se consideraba que su pensamiento, el pensamiento que buscaba hacer una juventud, sobre todo, pero una ciudadanía más crítica y más creativa, era contrario a los intereses que en aquel momento empezaban a recoger velas de una democracia que nunca fue perfecta, tampoco la podemos idealizar, y él recuerda también esa democracia fundamentalmente de hombres y no de mujeres, una democracia que admitía que era solo para los seres humanos libres y no para los que consideraban esclavos, pero que sin embargo estableció alguna de esas virtudes. Ojo que virtus significa fortaleza. Yo vengo curiosamente de una conferencia para hablar sobre lo sagrado en la poesía actual y acabo de decir que no dejemos que nos roben los sistemas religiosos, etcétera, las palabras más importantes de la vida. Se puede hablar de lo sagrado siendo ateo, siendo agnóstico, como han hecho muchos grandes pensadores y creadores a lo largo del siglo XX, porque está más allá incluso de todo eso. Por tanto, José
José Antonio, que parte de Machado, luego en el diálogo, yo ya voy a ir terminando para que él diga lo que tenga que decir, luego retomamos porque tengo anotadas muchas preguntas, marcadas muchas páginas, pero quiero que también entretejamos en este diálogo, a través de la palabra, construimos el pensamiento, avanzamos diálogos a través de la palabra, y esta es una reivindicación constante en este libro. Yo diría, en primer lugar, hay un diagnóstico muy acertado. A veces vamos al médico y decimos, a ver si tengo suerte y el diagnóstico no es muy grave. Pues no, si el diagnóstico tiene que ser grave, aceptemos que el diagnóstico es grave, sobre todo para buscar un tratamiento y para buscar una alternativa y para buscar una salida. Vivimos en una época en la que la mentira se ha convertido en el instrumento político más potente. Es verdad que ya Jean-François Rabel, un pensador francés conservador, comenzaba uno de sus libros, El conocimiento inútil, diciendo la mentira es la primera fuerza que mueve el mundo. Pero ahora, en estos momentos, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, la trivialización de la palabra, la degradación de la palabra, la utilización de la palabra que puede sanar y puede construir para todo lo contrario, para destruir, para intoxicar, para confrontar, para romper la sociedad, está en estos momentos teniendo ciertos avances en Europa y en el mundo, y en unos momentos tremendamente peligrosos. ¿Es posible seguir hablando de verdad en el siglo XXI? Pues claro que sí. ¿Es posible hacerlo después de que nos hayamos dado cuenta de que el gran proyecto eurooccidental, el proyecto de la razón, de la ilustración, de la modernidad, del progreso, ese progredio, ir caminando siempre hacia adelante, de construir un mundo sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad, los tres grandes valores, los tres grandes colores, el azul, el blanco y el rojo, pues parece que se había desfondado. ¿Y ahora qué hacemos? Claro que no podemos seguir hablando de la verdad dogmáticamente. Nadie puede acceder objetivamente a la verdad. Somos sujetos y nuestro acceso a la verdad es subjetivo. Pero sí podemos aspirar a la verdad. Y ahí yo voy a ir introduciendo ya, y quizás me pare aquí para que él ya retome la palabra y luego retomo otras cuestiones que me parecen muy importantes, la asociación de la posverdad con el populismo más reaccionario, que es el populismo neofascista y neointegrista que estamos viviendo en la actualidad, la conexión de la posverdad con la injusticia y con la corrupción del poder, la emergencia del cinismo, lo hemos visto hoy, se han visto el telediario, basta abrir los telediarios para ver que ya parece que al no haber aceptado que la verdad que estaba proliferando en toda Europa, para volver al fascismo, para volver al nazismo, para volver a todo lo que no podemos ni debemos volver, campea por sus respetos, que ya ni siquiera nos escandaliza, a mí sí, afortunadamente me sigo escandalizando, que se llame a un presidente del gobierno democráticamente elegido, el primer presidente de la democracia que realmente lidera con sus luces y con sus sombras, nadie las va a negar, un gobierno de izquierdas y un gobierno no monocolor, un gobierno de colaboración, de cooperación entre partidos políticos, que se le pueda llamar impunemente y que lo repitan hasta la saciedad, aunque sea supuestamente para contrastarlo, pero es para difundir esa mecha, el jefe o el capo de una banda criminal, me parece terrible. Me parece terrible. Porque quienes lo dicen sí vienen de una genealogía criminal. Y de una genealogía criminal que convierta a nuestro país, no hace falta hacer censos, en el segundo país del mundo con más personas desaparecidas, asesinadas y aún en las cunetas.
Solo los Jemeres Rojos consiguieron poner en marcha ese tipo de asesinatos y avanzar impunemente sobre ello, porque incluso en países como Argentina o como Chile, que tuvieron la desgracia de vivir situaciones parecidas, no tan graves como los crímenes del franquismo, lo pueden ver en la película que ahora mismo está en cartelera, 1985, son mucho más valientes y plantean con más valor ese plantar cara a la mentira, al cinismo y proponer, como él propone, una política de verdad como condición imprescindible, y podemos discutir luego sobre ello, para la democracia. Yo me voy a parar aquí para que él tome el turno, para que sea realmente un diálogo, pero sobre todo ponderándoles que la verdad, luego lo vamos a matizar mucho más, sí es imprescindible. Porque en el momento en el que prescindamos de la verdad, de caminar hacia un horizonte de verdad, todo estará perdido, todo estará terriblemente perdido. Y aquí no solo se hace un buen diagnóstico, sino una buena propuesta para avanzar en la búsqueda de la verdad y la construcción de sentido en sociedades plurales, en defender ese doble horizonte de la particularidad y de la universalidad, en defender no solo la necesidad de la verdad, sino también la dignidad, que solo con la verdad puede encontrarse. Y que todo ello debe hacerse a través del diálogo. Del diálogo con nosotros mismos, el que cita mucho a Machado, yo luego citaré y comentaremos alguna otra cosa. Por tanto, si él tituló este libro imprescindible, La verdad, y me encanta la dedicatoria a mi nieto Tomás, esperando que conozca un mundo en el que la verdad de la justicia se sobreponga al poder de la mentira. Yo que también tengo ya 5 nietos y que cuando nació la mayor de ellas, Martinas, dije, tengo más razones que nunca para seguir luchando por la verdad, por la libertad, por la igualdad, por la fraternidad, por la justicia. Muchas gracias, porque para mí tu libro sobre la verdad es ya también imprescindible. Uno de esos libros que deberíamos leer detenidamente, dialogar, implementar en lo que de dificultad pueda tener también, que puede tenerla, para personas que no tengan ciertas claves del pensamiento y de la filosofía, pero que contiene, a mi juicio, casi todos los criterios más lúcidos de todo lo que yo he leído, y les puedo asegurar que es mucho, porque he escrito también últimamente mucho sobre ello, sobre este problema, que no es un problema, que es el problema con el que nos jugamos el futuro. Así que por todo ello yo te doy las gracias de todo corazón y esperando que tu palabra de pensador comprometido, de eso que a mí me gusta llamar teopraxis, inventado ese neologismo para no separar la teoría de la praxis, porque ya nuestro amigo y admirado Habermas decía que una teoría sin praxis, sin práctica, sin acción, sin volcarse sobre el mundo, es una especulación abstracta y vacía, pero que una praxis, que una acción que no tenga la necesaria iluminación teórica, es también un dar vueltas como el burro alrededor de la noria. Necesitamos llevar el pensamiento a la acción y necesitamos iluminar la acción con el pensamiento. Y para ello, imprescindible, La verdad es una obra imprescindible. Muchas gracias, Manuel, por esas palabras, en fin, tan llenas de amistad y de buen sentido y de penetración en la cuestión que nos ocupa, que el día de hoy es la verdad. Bueno, antes de entrar en materia, quiero pasar por el capítulo de agradecimientos, ¿no? Agradecimiento al Sindicato Comisiones Obreras, que nos acoge en este gesto de hospitalidad para este acto de esta tarde, y además, pues, siento un lugar de un simbolismo enorme, como también has dicho al principio. Agradecimiento a mi hermano Nacho, que se ha dedicado a organizar esto para que fuera posible. A todos vosotros, a todas vosotras, siempre digo que presentar libros es un acto de riesgo y además, pues, acaba siendo siempre un acto
en fin, de amigos, de familia, de compañeros y compañeras, más de quien se sume de camino, pero pues tiene siempre ese componente, ¿no?, de acompañar en el nacimiento de algo nuevo que empieza un recorrido que al final incluso a la obra escrita le va a dar una autonomía en virtud de la cual se despega incluso también de su autor y pasa a ser patrimonio de todos, de todas quienes lo lean, en fin, indaguen en ello de una manera u otra, ¿no? Agradecimiento especialmente a mi familia. Está aquí Mati, está Pablo, nuestro otro hijo no ha podido venir, pero están mis hermanos, y estáis vosotros y vosotras, amigos y amigas. Algunos hacía mucho tiempo que no los veíamos, y afortunadamente esto nos brinda también la oportunidad de coincidir en este maravilloso espacio. Y mucho te debo a ti, Manuel, y expresar mi agradecimiento pues lo tengo que hacer también con letras mayúsculas. Quienes están aquí, bueno, pues ya se habrán percatado de sobra, muchos te conocían, porque tuve el acierto de pedirte que presentaras el libro y porque tengo el honor de que lo hayas hecho y accedieras a mi petición. Además, dejando, como acabas de hacer referencia, un congreso en el que tenías otra ponencia hace un rato, ¿no?, sobre poesía y lo sagrado, en tu condición de catedrático de teoría de literatura y poeta, es decir, que cubriendo también los dos flancos, ¿no?, de la teoría y en este caso la práctica poética, ¿no? Tus palabras en referencia, bueno, al libro y a lo que supone toda la cuestión de la verdad ya nos han situado de sobra en el camino que podemos recorrer brevemente esta tarde, ¿no? Bien, el libro este, como tantos otros de quienes nos dedicamos a estas tareas, y en filosofía pues suele ocurrir así, como en otros campos, pues es un libro de un largo recorrido. Así, cuando uno lo pone ya en letra de molde y en los textos, y bueno, luego pasa a la editorial y pasa a las revisiones oportunas, y es un largo recorrido. Algunos textos de acá pues tienen mucho tiempo detrás, desde la primera versión hasta la última en que se ha pulido, y además confrontando lo escrito con lo que ha ido ocurriendo en ese desarrollo temporal, ¿no?, en esa gestación de una obra, ¿no? En este caso, bueno, el primer capítulo es, como bien ha subrayado Manuel, es un capítulo que está hecho atendiendo a esta dinámica de la posverdad, con ese neologismo acuñado hace tiempo, que ya en sí es un contrasentido la palabra misma, ¿no? Pero en fin, el mismo diccionario de Oxford, que lo reconoció como palabra del año en su momento, y luego pasó también, lo recogió también el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pues tampoco atinas mucho en la definición que hacen de posverdad, porque la misma definición no es fácil, porque es una realidad, una dinámica, por eso hablo de ello, en ese término muy escurridiza, ¿no? Bueno, en todo caso ahora profundizamos, ¿no?, en el diálogo que entablemos y en el que podéis participar. Nos ocurre con frecuencia, a nosotros y a tantos y a tantas, que bueno, cuando aparecen determinados hechos, determinados acontecimientos, fenómenos, bueno, pues también nos piden que arrojemos alguna luz en la medida en que podamos. También es una actividad de riesgo, porque uno se puede equivocar, y hasta grandes figuras del pensamiento, recuerdo algunos sobre los que hemos tenido un reciente congreso esta semana pasada en Granada, que al comienzo de la pandemia, bueno, pues tuvo un diagnóstico muy errado sobre la misma. Luego ya modificó sus posturas. Bien, es también la precipitación, que muchas veces no es porque uno se lance enseguida, sino porque la realidad y aquellos con quienes convivimos nos surgen alguna palabra esclarecedora. Quizá a veces había que tener un poco más de prudencia o demorarse hasta que la palabra sea efectivamente esclarecedora. Bueno, sobre la posverdad empezamos a escribir, a hablar, a dar charlas hace años, cuando esto empezó a despegar, y llevamos varios. Si sirve alguna referencia, pues es una primera, fue la elección de Trump para la presidencia de los Estados Unidos, donde se evidenció mucho, y podemos luego abundar en por qué implicaba todo esto de la posverdad. Tampoco era el primer fenómeno donde esto se manifestara. Y además hay que hacer algunas reflexiones acerca de por qué ahora hablamos de posverdad cuando se viene mintiendo en la historia de la humanidad desde mucho tiempo atrás.
y no se llamó posverdad. Hay elementos nuevos en ese tipo de dinámica, ¿no? Pero luego, siguiendo el rastro, hay otros capítulos, son 4, como 4 partes, bueno, tratando también cierta secuencia, cierto hilo conductor de unos a otros. Ha mencionado también, pues ese remitirse a esos momentos fundacionales de la mano de Hannah Arendt, una filósofa que pues siempre, bueno, aunque sus posiciones en algunos puntos fueran discutibles, pero eran de una gran audacia intelectual, muchas veces de una gran clarividencia premonitoria, adelantándose a su tiempo, con mucho valor intelectual y coraje cívico. Bueno, y de la mano de ella abordar pues esos momentos iniciales donde la relación entre filosofía y política pues fue muy intensa, donde se marcaban diferencias, donde había puentes y conexiones a través de esas figuras emblemáticas de nuestra tradición, como Sócrates y el mismo Platón, que hablaba de Sócrates y lo metía en sus diálogos como protagonista principal, habiendo luego diferencias entre la posición de Sócrates que conocemos por Platón y la posición misma de Platón, modificada a su vez a lo largo del tiempo, ¿no? Pero ahí tenemos ya ciertas referencias que nos siguen siendo útiles para pensar la relación entre filosofía y política, entre verdad y justicia, referidas no solo a quienes pueden dedicarse a eso de manera más intensiva, por razones profesionales u otras, sino referidas a la condición de ciudadanos y ciudadanas, porque tanto la filosofía como la política democrática tienen que ver con ejercicios de ciudadanía, ¿no? Un tercer capítulo, por presentar esta panorámica general, antes de entrar con tu guía en otros pormenores, pues es el capítulo que tiene que ver con la opinión pública y con el papel de lo que se ha llamado durante mucho tiempo los intelectuales. Esto de la opinión pública pues también arranca del mundo griego, ha sufrido muchos avatares, pero la opinión pública se acentúa en su función en sociedades que van configurándose como democráticas en los últimos siglos, ¿verdad?, en determinadas condiciones que empezaron a darse a medida que las democracias se consolidaban y que aparecían ciertos espacios que antes no se daban en sociedades feudales o en monarquías absolutistas. Bueno, fueron apareciendo esos espacios de la opinión pública, que es un espacio fundamental en democracia. Si una democracia sin opinión pública en la que efectivamente se ejerza la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de información, pues ya lo estamos viendo. Pues son democracias deficitarias y en definitiva se acaban convirtiendo en democracias imposibles. Lo primero que hacen en todas las dictaduras, como ya padeciste, es limitar la libertad de expresión, la libertad de manifestación, de conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para situarnos en ese espacio? ¿Qué hace la filosofía? ¿Qué hace quienes nos dedicamos a la filosofía o a otros ámbitos desde el mundo académico? ¿Qué hacemos como ciudadanas y ciudadanos? Cuando además podemos estar de acuerdo, y trato de justificar ese diagnóstico también, lo que era la figura clásica del intelectual es una figura en declive, y sin embargo hay que salvar la función intelectual de crítica y propuesta, no ya tanto personalizada en determinadas figuras a las que se reconoce un plus de autoridad, cosa que puede darse, pero ya no como una figura, digamos, que permanece en el tiempo, atravesando épocas y demás, sino, bueno, los contextos actuales son otros, mucho más fluidos, como se ha escrito y se ha dicho, pero en esos contextos, ¿cómo salvamos y cómo ejercemos esa función intelectual? Es otra cuestión que siempre me ha preocupado mucho, y además por eso desde el campo en que he estado, sea el campo académico, o sea el campo de efectiva dedicación política en algunos momentos, pues siempre he procurado, bueno, llegar al ámbito de la prensa escrita fundamentalmente, para argumentar desde ahí, y hacerlo además con criterios que sean susceptibles de ser compartidos más allá de las demarcaciones de partido, de los argumentarios que en un colectivo u otro puedan sostenerse en determinado momento, sino haciendo valer una posición crítica, sostenida con razones, y buscando pues vías de propuesta, vías que arrojen luz para la acción posible, ¿no? El último capítulo, por presentar esta panorámica general, es el filosóficamente más denso, sí, eso hay que advertirlo.
Bueno, pues es que es un capítulo donde recojo también trabajos que reelaboro viniendo de muy atrás en el tiempo, clarificando todo lo que gira en torno a la cuestión de la verdad, ¿no? Siempre, desde hace años, cuando entro en este tema, parafraseo a Aristóteles, en el libro Camma de la Metafísica, cuando decía que el ser se dice de muchas maneras. Pues la verdad se dice de tantas maneras como el ser se dice. Es decir, hay muchas maneras, la verdad se dice de muchas maneras. Es decir, hay muchos tipos de verdad, ¿no? La verdad de la ciencia, la verdad del arte, la verdad de la ficción literaria, la verdad de las tradiciones míticas, la verdad del testimonio, ¿verdad? La verdad moral. Entonces, la verdad se expresa de muchas maneras. Hay que descubrir qué tienen en común, cómo se articulan, ¿verdad? Hasta dónde se llega en un tipo de verdad en el campo teórico, cómo funcionan determinados tipos de verdad en el campo práctico, que no es el meramente pragmático, sino el campo de la razón moral con su incidencia política. En fin, ahí trato de clarificar todo esto, focalizándolo hacia una cuestión que en nuestro tiempo es especialmente importante, también para la convivencia, también para nuestras democracias, pluralistas en sociedades de una intensa diversidad cultural que además va a ir en aumento. Vaya como vaya el mundo, pero no hay marcha atrás en ese sentido. Y si hay marcha atrás, en algunos casos, es porque no se acepta esa diversidad y esa pluralidad. Es decir, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en ciertas verdades básicas que no son necesarias? Entre culturas diferentes, entre tradiciones distintas. Ya es un problema dentro de cada cultura que hay que resolver. Pero cuando nuestras sociedades se pluralizan con procedencias culturales diversas, que además exigen legítimamente su reconocimiento, pues hay que afinar mucho más. En nuestras sociedades estamos viendo que nuestro mundo en general, tan estrechamente interrelacionado, a veces tan conflictivo, que incluso llega pues, a guerras terribles como la que está ocurriendo en estos momentos, lamentablemente, en Ucrania, ¿no? Entonces ahí se abrió hace años ya un campo nuevo para esta reflexión sobre la verdad. Creo que es necesario acometer. Insisto por ello en que es necesario tomar en serio esta verdad, una política de verdad, en el sentido de que efectivamente sea política, no derive a la antipolítica, que se genera desde la misma política cuando sus condiciones de ejercicio se distorsionan hasta la negación de lo que hace viable y legítima y justa la política, y además una política de verdad que se tome en serio la verdad como condición de la democracia. No es viable una sociedad que gravitara sobre la mentira. La mentira, como dice Paul Ricoeur, este filósofo francés, es parasitaria de la verdad. Es decir, quien miente juega sucio, porque parte de que los demás, nuestro mismo lenguaje, entre comillas, está diseñado para una comunicación veraz, ¿verdad? De eso se aprovecha quien ventajistamente miente para sacar beneficio, rentabilidad de ese engaño que produce. Cuando esto es masivo, como se acaba de decir por Manuel, en eso que llamamos la posverdad, pues claro, la democracia y la convivencia misma se hace muy difícil. Puede hacerse imposible por los conflictos que se desaten y porque se hace inviable una política democrática que gravita sobre la palabra. Antes de volver a darte la palabra a ti, Manuel, una cuestión sobre el título mismo, porque ya con algunos amigos, conversaciones informales por las redes, me han preguntado, no hablo de una verdad imprescindible, sino imprescindible la verdad. Una verdad imprescindible sería una a la que se le pone en mayúscula, que alguien monopoliza, que alguien esgrime desde una posición hegemónica. No es el caso. Eso acaba en una posición tiránica, ¿no? Es imprescindible la verdad, como valor, como búsqueda común, como objetivo compartido, ¿verdad? Como verdad que se formula, que genera acuerdo, que hará falta disenso muchas veces para formularla mejor y ganar más amplitud en quienes compartamos esa verdad. Esa es la verdad que resulta imprescindible, no la verdad monopólica, patrimonializada, esgrimida dogmáticamente, hecha valer sectariamente
y estamos viendo que el sectarismo, el dogmatismo, los fundamentalismos, bueno, las cosas nos rodean y políticamente pues aparecen esos fascismos. Y la posverdad, ya lo decía alguno que aparece por aquí citado, hace años, esa gente clarividente como Umberto Eco, la posverdad juega a favor del fascismo. Lo decía hace años y lo estamos confirmando. Muchas gracias, Manuel, y seguimos con nuestro diálogo. Bueno, sí. Bueno, creo que la intervención de José Antonio ofrece claves que son fundamentales. Les confieso que en el proceso de lectura que yo he realizado, he leído el libro 2 veces, una sin subrayar, la otra, si se acercan, pueden ver que lo tengo todo marcado. A mí me ha impresionado mucho, en primer lugar, en mi caso, y a pesar de que yo miro más críticamente aquello que se aproxima más a lo que yo pienso, ¿no? Frente a la gente que ya está en ese bucle del pensamiento confirmatorio, esa gente que solo quiere hablar con quienes piensan como ellos, solo quieren leer aquello que expresa lo que ellos piensan y viven, por tanto, en un bucle. Yo en ese sentido que defiendo mucho el pensamiento crítico, que creo que es verdad que para esa política de la verdad sería muy bueno el pensamiento crítico y creativo, pero para otras políticas no. Que a otras políticas tributarias, subsidiarias de otros intereses, no le interesa tener una ciudadanía crítica y creativa. No le interesa. Esa es la realidad. Pero lo que iba a subrayar ahora es que lo que más me impresionaba es que, a pesar de tener un núcleo de lecturas comunes muy fuerte, para mí es muy importante pues toda la tradición hermenéutica. Él acaba de citar a Paul Ricoeur, y también, curiosamente, Paul Ricoeur está en un ámbito que va también desde la filosofía y que es importantísimo para la literatura. Temps et récit tiene un conjunto de 3 volúmenes, Tiempo y relato, tiempo y narración. Él se ha preocupado de lo importante que es contar, que es narrar la realidad. O Emmanuel Levinas, ¿no? Y todos los pensadores de la alteridad, de la otredad, esos pensadores como Martin Buber, Levinas, etcétera, que piensan que los seres humanos, auténticamente humanos, lo somos porque tenemos empatía con los demás seres humanos, porque tenemos ese sentido de la proximidad incluso a los que no son más lejanos, algo que estamos viendo hoy ante nuestros ojos flagrantemente negado por ese nuevo empeño criminal de Italia, de Salvini, de Meloni, de dejar ahogándose en el Mediterráneo, que se ha convertido ya en una tumba. Entonces, claro, Jürgen Habermas, la figura central de la segunda escuela de Frankfurt y del pensamiento crítico que él conoce también, ¿verdad?, después de Horkheimer, Adorno, Marcuse, etcétera, y que, por cierto, da el testigo a un autor que yo no he visto aquí, pero que sería muy oportuno, que es el que, después de Axel Honneth, que viene detrás de Habermas, y que subraya algo muy importante. Los pensadores de esa orientación de Frankfurt, que proyectan siempre la filosofía, el pensamiento al mundo de la vida, una expresión que a mí me encanta, Lebenswelt, el mundo de la vida. Esto, el mundo de la vida, el mundo que estamos viviendo, la calle, las cosas que nos pasan. Axel Honneth tiene una idea central, que es la de que todos los seres humanos necesitamos reconocimiento, necesitamos ser reconocidos y ser queridos, ¿no? Parece mentira que un pensador, que un filósofo ponga tanto énfasis en una categoría como esa, pero él lo hace, y de hecho su heredero, Hartmut Rosa, habla de la resonancia, la nueva teoría de la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Es algo muy fácil. Cuando se pone ante nosotros alguien como José Antonio Pérez Tapias, procuramos guardar silencio. Nos abrimos, intentamos entenderle. A veces no es fácil. Ese ejercicio de atender, de tender hacia no es fácil. Pero él, en su palabra, en su diálogo, nos toca. Decimos, oye, me ha tocado, me ha llegado.
lo que ha dicho. A mí me ocurre cuando le leo y me ocurre cuando le oigo, porque él además es un magnífico orador y un gran comunicador. Y nos transforma. Me parece que ese concepto de resonancia es también muy aplicable a la propia experiencia de la verdad. Y ahí es donde yo voy. Curiosamente, aquello de que ya en la actualidad no lo podemos saber todo, que hay ámbitos disciplinares distintos, y aunque defendemos hoy mucho la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, no cabe duda que hay autores que tiendo yo más a leer y hay autores que tiende a leer más José Antonio. Por ejemplo, en mi caso podría ser Umberto Eco. Y le voy a plantear a él, para que reflexionemos a partir de aquí, algo que espero que les sea de utilidad a ustedes. Vamos a ver. Durante mucho tiempo los seres humanos pensaban que aquello que ellos creían, en griego creencia se llama doxa, y por tanto las creencias terminan cristalizando en dogmas, pensamientos muy cerrados, aquellos que ellos creían eran la verdad, y que por tanto la verdad era la suya, no la de los otros. Incluso los griegos, que eran tan finos, decían, pero bueno, nosotros hablamos bien, tenemos una lengua hermosa, esos de ahí fuera, de ahí viene la palabra bárbaro, barbaroi, hablan barbar. No tenían efectivamente ese sentido de la apertura al pluralismo, de la apertura a la diferencia, que hoy hubiera sido diferente. Pero a lo que iba, antes se pensaba que la verdad era algo objetivo. Mire usted, esto es así. Y por tanto se tenía una visión objetivista, no objetiva, objetivista. Todos los ismos son desmesuras. Objetivista y dogmática de la verdad. Y ese fue uno de los grandes problemas de Europa, cuando se dota, a mi juicio, de una herramienta extraordinaria, que es el pensamiento, que es la reflexión, que es el método, precisamente para recusar verdades dogmáticamente mantenidas, para seguir debatiendo y discutiendo. Oiga, que esto no es verdad porque lo haya dicho Aristóteles, vamos a ver si es verdad, vamos a intentar. Y cuando le decían, ya aparece con Bernardo de Claraval, pero sobre todo a Newton, ¿verdad?, que fue el que más lo utilizó. Oiga, usted se calle, usted es un enano, usted se va a medir con los gigantes del pensamiento griego. Y tomando aquella frase medieval de Bernardo de Claraval, decía, sí, soy un enano, pero que me he montado a hombros de gigantes. Esa es la fortaleza del pensamiento, es decir, yo parto de lo que está delante de mí, no descubro Mediterráneo descubierto, y aunque mire un poquito más, veo un poquito más. Europa, cuando tuvo la potencia tecnológica, las naves, los ejércitos, las armas, para extenderse por el mundo, lo hizo además creyendo que hacía un bien, que ella tenía el deber de imponer la verdad, que era la suya, frente a ese engaño primitivo, atrasado, de los indios en América o de los indios en la India. Y fue la barbarie de la colonización, y también él está, y en estas páginas reluce la necesidad de revisar todo ello, sin anacronismos, es verdad, sin anacronismos. No le podemos echar en cara, aunque nos duela mucho a Aristóteles, que aceptara sin más, que no se planteara el problema de la esclavitud, o a muchas de las personas que realmente con buena voluntad iban diciendo, oiga, que yo le llevo a usted lo mejor que yo tengo, que es mi lengua, que son mis creencias, que son mis formas de vestir y de vivir. Pero eso condujo en Europa, desde ese etnocentrismo eurocéntrico, a la barbarie de la colonización y a genocidios culturales terribles. Pero no podemos caer en el extremo opuesto. Claro, cuando se dice, mire usted, no hay ninguna verdad objetiva. Todas las verdades son subjetivas y se da el pendulazo hacia el otro extremo. Una frase que decía, y que yo creo que es muy cierta, Nietzsche, no hay hechos e interpretaciones. Para un ser humano todos son interpretaciones a partir de los hechos. Es verdad. Pero eso ha llevado a un relativismo. Tú piensas eso y yo pienso lo otro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tú piensas eso y yo pienso lo otro. Eso solo lo dice quien tiene la sartén por el mango y te va a dar el sartenazo. Y él lo recuerda muy bien con las primeras palabras de Antonio Machado en el Juan de Mairena, que habría que volver a leer siempre para hacer una escuela superior de sabiduría popular. La verdad
es la verdad, la diga Agamenón, el rey Agamenón, o su porquero. Agamenón, es cierto. El porquero, no me convence. Caramba, parece que es un avance. Decir la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, ¿no? Porque antes, por defecto, la verdad sería la que dijera Agamenón. Pero ahora, aunque se diga teóricamente aquello, Agamenón sabe que él tiene la sartén por el mango y dice, vale, no podemos caer en relativismos, ni en objetivismos, ni en subjetivismos, ni en dogmas, ni en relativismos. Y para eso hay un término y un quid pro quo que yo no encuentro utilizado en la teoría del conocimiento y en la epistemología actual, que es un concepto que sobre todo desarrolló Einstein, que es el concepto de relatividad. Mire usted, relatividad no es relativismo. Claro que ya sé que la verdad es relativa, lo sé, que la verdad es relativa. Ya sé que yo no tengo la verdad en mis manos, que nadie puede tener la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en sus manos. Ya lo sé. Pero el hecho de que la verdad sea relativa a situaciones, a intereses, etc., no quiere decir que estemos unos y otros igualmente cerca de la verdad. Por tanto, yo reivindico frente a un concepto dogmático y objetivista, impositivo, que termina en la imposición. Mira, coge la cabeza que te la voy a meter en el muro porque, hombre, no lo estás viendo. Si yo lo que te quiero llevar es a lo mejor, es lo que yo tengo, es lo que Europa hizo. Ni a lo contrario, vale, tú con lo tuyo, que yo ya me encargaré de que lo mío sea lo que vaya adelante. Relatividad. Y para eso, y termino esta reflexión larga, pero que creo que a él le puede dar mucho recorrido porque conecta plenamente con muchas dimensiones, con muchos conceptos, con muchas categorías de este imprescindible de la verdad. Otro libro de Umberto Eco, Los límites de la interpretación. Los límites de la interpretación. Claro, tú interpretas eso y yo interpreto lo otro. ¿Las dos interpretaciones son iguales? Si miráramos esta pared y se le preguntara a alguien de qué color es la pared, y una persona dijera blanca, otra persona dijera amarilla, y otra persona dijera negra, las tres interpretaciones dentro del uso que hacemos del lenguaje están igual de cerca del hecho que convencionalmente captamos, con matices, con diferencias. Evidentemente no. Y un ejemplo mucho más doloroso. Cuando en la guerra del Golfo se decía atacamos a Irak porque Irak tiene armas de destrucción masiva, estábamos poniendo en marcha la Facultad de Comunicación y yo aproveché para que estuviéramos en una alerta informativa por la paz y para que aquellos estudiantes supieran que era importante conocer las diferentes interpretaciones, las diferentes opiniones y acercarse todo lo que pudiéramos a la verdad. Y yo les decía, o hay armas de destrucción masiva o no hay armas de destrucción masiva. Una sola de estas dos puede ser verdad. Y no había armas de destrucción masiva. No las había. Entre otras cosas porque si las hubiera habido no los hubieran atacado. Pero esa mentira costó cientos de miles de vidas humanas. Cientos de miles de vidas humanas. Cientos de miles de vidas humanas por una mentira que se hizo creer a todos los países más avanzados y que se nos ocultó en uno de los primeros secuestros informativos gravísimos de la historia más reciente. Aquel monopolio de la CNN que no nos permitió ver, por ejemplo, el asesinato brutal de más de 300.000 iraquíes rendidos, ya yendo hacia Bagdad y siendo exterminados por la espalda. Eso hicieron en la guerra de Irak. Pero ni siquiera a estas alturas, pasados tantos años, se dice. Y eso es lo que más se acerca a la verdad. Eso es lo que más se acerca a la verdad. Claro que hay límites en la interpretación, pero no todas las interpretaciones son iguales. ¿Cómo saberlo? Criterios heurísticos, vale, mire usted, pero no hay ningún dedo de ningún dios que señale, ¿tiene la razón José Antonio o no la tiene? No. El diálogo es fundamental. Ni lo objetivo
ni lo subjetivo, ni objetivismo ni subjetivismo. Diálogo intersubjetivo. Diálogo intersubjetivo y búsqueda de consensos. Yo en eso estoy plenamente de acuerdo, es lo que da dignidad y altura a la política, pero es lo que no puede interesar a un 1 o un 2% de este planeta que tiene la misma riqueza que el 80% de la gente más pobre que el planeta. Por tanto, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la gravedad del fake, de la posverdad, de la mentira, de la aceptación sin límites de cualquier insulto, de cualquier falsedad? Pues que no todas las afirmaciones están igualmente cercanas a los hechos. Por tanto, y termino, hemos de buscar la verdad. Y la verdad es algo que se busca en compañía, se busca comunitariamente. Y ese es el sentido de los versos de Antonio Machado cuando dice, ¿tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. No dice tu verdad, no, mi verdad, no. La verdad es algo que se busca y que nunca se encuentra plena y totalmente. Pero en esa búsqueda, que es también una búsqueda del sentido individual y colectivo de la existencia, del sentido que radica en esos tres grandes valores de la modernidad que no se realizaron porque se polarizaron de inmediato, una libertad que no es tomar cervezas en las terrazas, una libertad que exige responsabilidad y que no se puede vivir sin igualdad y sin justicia social, porque es una libertad mentirosa de unos frente a otros. Y una libertad y una igualdad y una justicia social que no se pueden vivir sin fraternidad, sin solidaridad. Esos fueron los tres grandes valores de la modernidad. Y nos polarizaron y nos dijeron que uno era el imperio de la libertad, y es mentira. Y otros nos dijeron que sí, que querían conseguir la igualdad conculcando libertados y no consiguiendo nunca esa justicia social que era necesaria. Pero nosotros tenemos el deber ético de analizar todo eso ponderadamente y de buscar salidas y soluciones. Y creo que en este libro, y ahora él nos puede hablar de ello, hay vías heurísticas, concretas, pragmáticas, para intentar recusar, rechazar, denunciar las mentiras, las medias verdades, los fakes. ¿Ustedes creen, sean de la orientación política que sean, que es digno lo que se ha hecho en este país con la formación política Podemos? ¿A ustedes les parece que tantas mentiras, que tantas falsificaciones de documentos, que tantas infamias son razonables y son aceptables? El problema, como dicen en esos versos que atribuyeron a Brecht, pero que no eran de Brecht, que eran de un pastor protestante, que decía, cuando mi vecino veía que iban a por el otro vecino y se lo llevaban, él decía, esto no va conmigo, ¿verdad? Pero cuando ya se acercaron y vieron que era el de al lado al que se llevaban, se inquietó un poco. Y cuando ya no había más a quien llevarse, él se dio cuenta de que al siguiente que se llevarían sería él. Estamos a tiempo, yo quiero pensar que sí, pero estamos en un momento muy duro, muy amargo, muy tóxico, muy engañoso, en el que, como ha dicho José Antonio, puede llegar a la presidencia de Estados Unidos un mentiroso y un corrupto y un ladrón y posiblemente un violador y un asesino, ante la complacencia de todo el mundo, y puede volver a presentarse. O puede salir de la Unión Europea Gran Bretaña, cuando todo el mundo estaba convencido de que no iban a salir, porque la presión realizada por los bots, por la intoxicación mediática, etcétera, provocan una deriva. Como también los resultados de las penúltimas elecciones en Andalucía fueron provocados deliberada e intencionalmente, sabiendo que no se podía mover demasiados determinadas trasvases de votos, pero que sí se podría provocar el asqueo, el asco, pensar que todo era la misma mierda en cierto tipo de electores que con su abstención propiciaron la subida de la derecha y de la ultraderecha. Por eso, por esas cosas, es importante defender la verdad, plantar cara a la posverdad
denunciar las mentiras y las medias verdades, denunciar también ese populismo de gente que dice, no, sí, yo ya sé que esto es así, pero España, los toros, la caza, ¿qué se habrán creído estas locas, verdad, feministas? Y ahí viene el renacimiento de nuevo de la misoginia, de la homofobia, algo tremendo y terrible, que termina infectándonos a todos, porque no es muy edificante a mi juicio, y esa es opinión mía, lo que está ocurriendo a los ojos de todos con la ley trans. No es nada razonable. Pero bueno, esa es otra cuestión. José Antonio. Pues sí, efectivamente. Sí, perdón. Máxime, como tengo la garganta, os pido disculpas porque no está en el mejor momento. Efectivamente, hay muchos lugares donde constatar esas perversiones que en nuestra vida pública se instalan, con lo que supone de traición a lo que exigiría una comunicación veraz en una democracia decente. Ya pediríamos más cosas a una democracia que cabalmente lo fuera. Menciona lo de la misma ley trans, ¿no? Claro, se extienden determinados bulos respecto a ella, ¿verdad? Que a fin de cuentas no son sostenibles, el borrado de derechos y esas cuestiones, ¿no? De las mujeres. Pero por todos lados, es decir, estamos en un fenómeno que se extiende sobremanera. Hemos comentado reiteradamente el caso de Trump. Los británicos están pagando la posverdad del Brexit en el referéndum que se hizo, montado sobre algunas mentiras, que además en su momento tampoco se refutaron con la suficiente energía por quien tenía que haberlo hecho, por un exceso de confianza, ¿no? En los tiempos de pandemia, pues hemos visto también cómo la verdad de los hechos, sujeta siempre a interpretación, no aparecen los hechos en estado puro, pero se escamotea y en todo caso se le da una interpretación de lo más torticera, buscando que se suscriba no la verdad sostenible y defendible con argumentos y pruebas en el caso en que sea contrastable desde la experiencia, sino otras verdades, que digo yo, en el caso de la Comunidad de Madrid, pues se escamoteó la verdad de los hechos de qué pasaba en las residencias de mayores. Hasta tuvo que dimitir porque veía que era indefendible el consejero de salud en su momento, que ahora ha publicado un libro, en fin, que está comentándose en los medios de comunicación sobre qué ocurrió en aquellos momentos. La verdad alternativa era el Sendal, el hospital que luego, en fin, para mayor gloria de quien decidía al respecto, entonces pues la presidenta de la comunidad, la señora Díaz Ayuso, ¿no? Efectivamente, un planteamiento de todo punto populista y con todo un discurso fraudulento, con una concepción de libertad tampoco defendible con buenos argumentos, sino falsa esa misma concepción de libertad. Así un caso tras otro, ¿no? En los hechos a los que aludí al principio de la guerra en Ucrania, digo en Ucrania y no de Ucrania, Putin es un maestro de la posverdad también. Tratar a todo el pueblo ucraniano como nazi, pues entra en el capítulo de lo más cínico en esta dinámica de posverdad. Y claro, trata de sostener pues una verdad alternativa que empieza con operación militar especial. Luego ocurre que hasta en ese contexto cínico en el que las contradicciones son palmarias, pero se explicitan sin especial empeño en darles ni siquiera cobertura, una justificación mínima, porque se está en una posición de poder de quienes piensan que de esa manera construyen la misma realidad, ¿verdad? Pues luego vale el refrán castizo de que las mentiras tienen las patas cortas y tarde o temprano caen, ¿no? Es decir que, las evidencias acerca de las malas prácticas de Trump y sus secuaces pues son conocidas de todo el mundo. Han mencionado lo de la guerra de Irak, ¿verdad? Con los representantes de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esgrimiendo un botecillo falso acerca de la supuesta armas de destrucción masiva, ¿no? Y así sucesivamente.
bueno, pues todas las mentiras acerca de la inmigración en el Reino Unido, que fue uno de los factores, en fin, de esa xenofobia tan manipulada, ¿verdad? Como el caso de Salvini en Italia, bueno, en aquel momento, ¿verdad? Por todos los que eran partidarios del Brexit, pues era tan insostenible que la economía británica sufre unos problemas enormes de ahora mismo de viabilidad, entre otras cosas por falta de mano de obra adecuada en muchos lugares de su sistema productivo, descontando también todas las cuestiones financieras que al hilo de, en fin, el efímero pasaje de Truss por la condición de primera ministra se ha visto en evidencia. Y así una cosa detrás de otra. Pero claro, hasta que llegue ese momento en el que la mentira se desmonta, el sufrimiento que se genera, las injusticias que se producen, la destrucción que se lleva a cabo es enorme. Y a todo eso es lo que hay que resistir. Y luego, claro, la dificultad de generar consensos, alianzas que se salgan de esa dinámica. Porque esa dinámica es muy contagiosa, es muy contaminante. Entre otras cosas, por el papel, no diré de los medios de comunicación en general, pero sí hay medios de comunicación que se dedican mucho a envenenar con sus productos tóxicos el contexto social y político. Eso es así, ¿no? Por lo demás, claro, tú has aludido, casi de cuajo nos instalábamos en el último capítulo, que es el más complejo desde el punto de vista de su desarrollo filosófico, ¿no? Cómo movernos entre ese relativismo que al fin y al cabo nos sitúa en la indiferencia y se sostiene en el momento contemporáneo en que estamos desde una cultura cínica, ¿verdad? Y un absolutismo que los vemos en el plano político o en las maneras reactivas es que se configuran pues tantas identidades replegadas sobre sí mismas que se acogen a planteamientos fundamentalistas, sean religiosos o sean funcionalmente religiosos, aunque no explícitamente, como pueden ser ciertos planteamientos políticos que por su carácter xenófobo, excluyente y totalitario, pues entran también en el capítulo de los fundamentalismos. Entonces hay que moverse entre esos extremos y buscar pues esas posiciones en las que podamos trabajar, ¿verdad?, para la verdad que nos es necesaria. Porque sin esa verdad la política se nos hunde, se nos desmadeja, pierde credibilidad, pierde confianza. ¿Cuántas veces se está diciendo que, bueno, que muchas veces los políticos o los colectivos o las propuestas no concitan entusiasmo, tal o cual no es creíble? Claro, aparte de campañas en contra, es que el contexto, en el mejor de los casos, incluso lo dificulta mucho. Entonces tenemos que saber movernos con esto y, como digo, atendiendo pues a una verdad que se nos requiere atender a ella. Como decía Riquet, de nuevo, en cierto arte de la escucha, como plantea Levinas, atendiendo a esa interpelación del otro, que no solo es el otro, que lo es muchas veces, de nuestra convivencia inmediata, sino el otro del otro, el tercero, los excluidos, los que están en la periferia, los que interpelan exigiendo justicia, un trato digno, ese reconocimiento del que habla Axel Honneth. Bueno, pues en ese sentido, la verdad, y esto lo retomamos, aquí hay algunos que hemos trabajado sobre Levinas mucho, ese filósofo francés, judío, de origen lituano, ¿no? Pues la verdad, en primer lugar, es una cuestión de justicia. Claro, esa es la verdad práctica, la verdad moral, porque la moral tiene un núcleo de verdad. No basta con que las normas sean correctas. ¿A qué se remiten esas normas? Pues a una concepción de derechos humanos universalizables, aunque no sean de hecho universales, a una idea de dignidad que podemos encontrar su rastro en las diferentes culturas, no solo en la nuestra, no nos vamos a arrogar ese monopolio tampoco, ¿verdad? Entonces, la verdad, esa verdad moral es en primer lugar una cuestión de justicia. Y vale el dicho evangélico de primero el reino de Dios y su justicia, prescindamos del reino de Dios en este momento, primero la justicia y todo demás por añadidura. Porque es que incluso esa actitud de escucha, de respeto, de reconocimiento, hasta en el campo de búsqueda y elaboración en los contextos científicos de la verdad de la historia, hace falta ese reconocimiento y esa verdad de justicia. Y la justicia hacia el otro ya vendrá después, la justicia hacia los hechos, ¿verdad? Como decía el filósofo Zubiri, la justeza
¿no? Cómo se adecúan nuestras teorías adecuadamente a los hechos que tratan de explicar, cómo, bueno, podemos ver que hay cierta correspondencia, luego viene el problema de cómo la entendemos en claves interpretativas, cómo buscamos cierta coherencia, ¿verdad? Cómo, bueno, aplicamos el principio de no contradicción. Todos son elementos que entran en juego en esa producción de teorías, explicaciones, que queremos que sean verdaderas. Pero luego, como bien has dicho, todo esto hay que precipitarlo en el diálogo. Por eso, digamos, la verdad lleva una semilla, digámoslo así, con la jerga habitual en filosofía, de universalización, ¿no? Sí, no tiene sentido pretender que algo es verdad solo para mí, o que algo es verdad solo para nosotros, no, y los demás, que les parta un rayo, no nos interesa. No, eso, la verdad no se puede sostener así, ¿no? Entonces, eso acaba en posición dogmática o sectaria. Claro, hay que abrirse a esa escucha, construir esos procesos, buscando los puntos en común, las zonas de convergencia, bueno, revisando muchos excesos que se han cometido, porque cuando se ha estado y quienes han estado en posición de poder, también en términos culturales a través de los imperialismos y colonialismos que ha habido. Bueno, afortunadamente en nuestra tradición encontramos pues referencias importantes que hay que poner de relieve. Pues bueno, están en orden del día, y los que trabajamos con el pensamiento decolonial y postcolonial y todas estas cosas, bueno, pues estamos con estas problemáticas, ¿no? Bueno, pues hay que poner de relieve que el colonialismo fue la otra cara de la modernidad, la cara encubierta, la cara dejada en la penumbra, ¿verdad? Que supuso un epistemicidio, es decir, liquidar las formas de conocimiento con sus verdades de otras culturas. Hay que atender a todo ello. Bueno, entonces hubo ahí unas prácticas de dominio impositivas, ¿verdad?, que desacreditaron lo que de verdad se pudiera transmitir. Afortunadamente, aparte de todas esas prácticas, que digo yo, bueno, ya en el siglo XVI, bueno, pues hubo un tal Bartolomé de las Casas que empezó a batallar en sentido contrario, ¿no? Y luego, pues el mismo pensamiento de la modernidad está atravesado de muchas figuras, bueno, a los que podemos escuchar incluso de la propia tradición. ¿Por qué no atender a Gracián? Entonces, además del método de Descartes, había otras formas de entender en el mismo momento del barroco a cómo formular la verdad acerca de nosotros mismos, acerca del ámbito político. Aquel Gracián que ya decía en su momento, criticando la razón de Estado, que cuántas veces la invocada razón de Estado es razón de establo. Fijaros si es aplicable a nuestros días. O cuando autores posteriores, en medio de ese racionalismo que muchas veces aparece como un bloque compacto y cerrado, hasta como el mismísimo Leibniz hablaba de las diferentes perspectivas. Cada humano tiene una perspectiva del mundo. ¿Y cómo construimos la verdad? Bueno, haciendo confluir, poniendo en relación las diferentes perspectivas. Claro, hoy descubrimos que eso no es una cuestión que haya que hacer los individuos uno a uno tomados y puestos juntitos, como podía pensarse, sino una tarea colectiva también de culturas y pueblos. Poner, en definitiva, en relación nuestras visiones de nuestros mundos diferentes y construir universalidad, lo universalizable, a partir de la diferencia, a partir de lo distinto pero semejante, como dice el filósofo latinoamericano Enrique Dussel, ¿verdad? O, bueno, dando paso a una universalidad que a su vez se conjuga como pluriversidad. Algo de esto apunto en ese último capítulo, tratando de llevar este recorrido hacia una problemática en la que actualmente nos jugamos mucho, y bueno, también por no verlo todo, en fin, desde el prisma que exige la crítica para afrontar la posverdad, sino entrando también en el ámbito de la propuesta. Sí, que además la casa tendrá que cerrar en algún momento. No, sí, sí, tenemos hasta las 9, son las 8:25, pues vamos a dar paso a intervenciones del público. Me está pidiendo el compañero la palabra. Te voy a pasar sí, el micro, porque como se graba, para que se te oiga bien. Mira, que tienes que hablar un poco como yo, acercándote al micro, ¿vale? Sí, buenas noches. Mi nombre es José Julio Ruiz Benavides y quisiera centrarme directamente en la pregunta que voy a haceros, ¿no?
dentro de ese proceso colectivo de búsqueda de la verdad relativista, que en realidad es la realidad, quisieras preguntaros qué opináis acerca de la posibilidad de que un algoritmo sea capaz de, en un conjunto colectivo, atrapar, digamos, el sentimiento ponderado de una comunidad bien documentada, y ese algoritmo, que es posible que sea fruto de un proceso evolutivo natural, nos lleve a una realidad. Eso ya Condorcet algo hizo con su sistema de toma de decisiones. Entonces, ¿puede ser eso un camino para llegar a esa imprescindible realidad, verdad? Por cierto, la pared no es blanca, es rojo, verde y azul. Una señal RGB que sumado el rojo, el verde y el azul da el blanco. Poeta, empieza. Bueno, brevemente, porque claro, lo que planteas tiene mucho horizonte. Estamos trabajando mucho sobre el Big Data, sobre el uso que están haciendo del conocimiento y los datos cruzados de nuestras vidas, sobre los algoritmos que correlacionan nuestros datos y que nos informan, y que, como todo, yo siempre digo en eso, vuelvo a citar a Humberto Eco, no hay que ser ni apocalíptico ni integrado, es decir, ni pensar que esto es terrible, ni tampoco aceptarlo acríticamente. Es peligroso, en cualquier caso, es peligroso el uso y abuso que se están haciendo de las redes sociales para domesticar a la ciudadanía, ¿no? Ahí podríamos recordar al Sloterdijk de las normas para el parque humano, ¿verdad? Es inquietante. Y ahora, con una realidad que ya ocurre, el metaverso, yo me temo que puedan utilizar ciertos intereses económicos, políticos, mediáticos, el metaverso muy pronto como una especie de droga digital. Nos van a hacer tan amargo y tan duro, tan difícil vivir en el mundo de la vida, en las calles y comer y tal, que me temo que, como alguna distopía, alguna película ya lo ha planteado, la gente se va a ir metiendo en el metaverso poco a poco y ahí teniendo otras identidades, otras posibilidades que la vida les niega, y por tanto a mí eso me parece peligroso. Creo que las tecnologías, como todo, bien aplicadas son muy positivas, mal aplicadas son muy negativas. Hoy mismo se ha presentado en España el primer hospital en metaverso. Hoy, búsquenlo por ahí por las noticias, no hablo de ciencia ficción, hablo de ciencia. Una última reflexión. Hasta ahora, curiosamente, las dinámicas que se producen en las redes sociales convencionales, Twitter, Facebook, Instagram, etc., son dinámicas que, cuando las propias redes han querido analizar o potenciar, han causado verdadero estupor. Hace no mucho tuvimos una reunión con especialistas informáticos que nos explicaron varios de estos intentos. Uno de ellos, por ejemplo, que llevó a Twitter a tener que desconectar un conjunto de ordenadores que supuestamente estaban aprendiendo de lo que la gente decía en las redes sociales y que comenzaban a interactuar. Todas esas interacciones eran terriblemente ofensivas, violentas, tóxicas. Ese es un problema. Claro que la bondad también circula por las redes, claro que la gente se ayuda por las redes, claro que utilizamos las redes a lo mejor para ver que un acto como este, tan importante por el lujo de tener aquí a José Antonio Pérez Tapias, pero no deja de ser preocupante, que en un momento crítico en el que un sistema político que Byung-Chul Han calificaba o vinculaba con la pulsión de muerte, Capitalismo y pulsión de muerte, es el título del último libro de Byung-Chul Han, y que se resiste a transformarse, pues la verdad es que no sabemos qué van a hacer. Esa es la verdad. Por tanto, hay que tener inquietud. Yo no quiero ni voy a consentir que a mí la inquietud me paralice, me inmovilice
Y hay una frase que les recomiendo y que yo he recuperado, es una frase de Martín Lutero, pero que luego recuperó Martin Luther King, que decía: aunque yo sepa que el mundo se acaba mañana, yo hoy planto los manzanos en mi huerto. Esa frase unida a la que decíamos de Antonio Gramsci, de que hay que sobreponer al pesimismo de la inteligencia, cuando veamos que la situación es muy negativa, el optimismo de la voluntad, es decir, yo no lo voy a permitir, yo no lo voy a consentir, yo voy a luchar para que las cosas sean de otra manera, eso influye y eso cambia. Y a veces pues puede haber sorpresas, pero desde luego sí que es peligroso que la toma de decisiones o que la proliferación de la opinión se hagan a través de máquinas e instrumentos, ¿no? Que son los que se utilizan, lo han utilizado mucho los rusos con todo el planeta, ¿verdad? Los rusos decidieron, pueden buscar ustedes en las redes, el ideólogo de Putin, que es una cosa que yo les aseguro que nunca pude llegar a imaginarme que eso se pudiera plantear a alguien. Uno se plantea que si uno quiere construir una nueva política, uno aprende de los mejores, no de los peores. Las fuentes del ideólogo de Putin, cuyo nombre prefiero no recordar, son no solo Hitler y Stalin y Mussolini, Mao. Es decir, es un poco todo lo peor. Es decir, todas las derivas más radicales de todos los intentos fallidos de la modernidad en el siglo XX. Entonces tú dices, caramba, ¿realmente hay alguien que intente poner eso en marcha? Bueno, ahora lo sabemos, que Putin ha estado alimentando los movimientos independentistas porque entendía que debilitaban esas despreciables democracias occidentales que han estado detrás de Trump, detrás del Brexit, detrás de la llegada de la derecha y la ultraderecha al poder en Andalucía, han estado desde Vox en Macedonia, y ya es hora de que los medios se hagan eco de este tipo de cosas. Ese es el problema tremendo. Son realidades constatadas. Claro, un país en el que incluso la supuesta única cadena de televisión progresista está en manos del grupo más reaccionario, que difunde y dosifica para los espectadores de izquierda lo que les interesa, para que cuando les interese tenga alguna mentira o alguna media verdad un impacto más brutal, pues es muy duro. Que sepamos que también en la sexta somos conejillo de India y sujetos a lo que quieran hacer con esa parte del electorado español, que no va a ver el informativo de Antena 3 y si va a ver a Wyoming, aunque Wyoming dependa de la misma cadena que Antena 3, ¿no? Entonces, claro, son cuestiones muy complejas, hay que aceptar la complejidad. Nuestro centenario Edgar Morin nos advirtió también, la realidad es muy compleja, muy complicada, pero yo creo que hay que estar alerta y que hay que propiciar también alternativas constructivas y positivas. Sí, la cuestión planteada entra en ese capítulo de las nuevas complejidades. Pero también tenemos que aprender de las experiencias que vamos acumulando, ¿no? Los humanos, por nuestras capacidades y además por el desarrollo cultural que se consolida en la memoria social, pues tenemos cada vez una potencia mayor de creatividad y de innovación, y así se evidencia a través de las ciencias y sus aplicaciones tecnológicas, que son todas ambivalentes, ¿no? Resultado de historias ambiguas donde se solapan y se entrecruzan lo mejor y lo peor. ¿Cómo lo vamos decantando? Ha pasado con todos los inventos de la humanidad. Han servido muchas veces para lo mejor y ese mismo invento sirvió para lo peor. Entonces tenemos que tener buen cuidado con aquello que inventamos y ponemos en marcha, que no se nos vuelva en contra. Es decir, que las tecnologías no se nos conviertan en tecnocráticas, en la afirmación de poder que nos somete y nos genera nuevas servidumbres. Está claro que los Big Data y la inteligencia artificial y todo lo que posibilita hoy todo el desarrollo de la informática, etcétera, pues nos da unos resortes potentísimos, ¿verdad?, de cara no solo a interpretar o conocer la realidad, sino a construir la realidad. Claro, aquí puede pasar
Dentro de poco podemos presentar otro libro que lleva por título Humanidades Digitales. O sea, aquí puede pasar lo que Feuerbach criticaba respecto a la religión, invirtiendo el dicho bíblico del Génesis de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Feuerbach, simplificando, le dio la vuelta, dice, son los humanos los que han creado a Dios en sus imágenes antropomórficas, a su imagen y semejanza. Bueno, no cancela la cuestión, pero señaló pistas importantes que luego se han desarrollado por diferentes vectores. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que también las tecnologías, en este caso inteligencia artificial y todo ello, las generamos los humanos, pero se puede producir cierta alienación de nosotros mismos sometidos a ella. Olvidamos que las hemos generado nosotros y nos ponemos, digamos, en posición servil, ¿verdad?, respecto a las mismas tecnologías que no son neutras. Quien está en posición de poder las utiliza, ¿verdad? Las están utilizando, pues, bueno, los que son capaces, primero, de diseñar los algoritmos, luego de sacarle todo el rendimiento a los algoritmos y, en tercer lugar, de manipular a la opinión pública, a quienes estamos por las redes, etcétera, etcétera, como lo estamos viendo a cada paso, por más que nos pidan declaraciones a favor de cuidar la privacidad, ¿verdad?, pues luego pues manipulan y nosotros mismos estamos suministrando materia prima para ese sector productivo de la mano de la inteligencia artificial u otras cosas. Nos va a ser imprescindible ya, es decir, que la inteligencia artificial... Pero claro, ocurre una cosa, y es que ya incluso coloquialmente a veces nos expresamos de tal manera que como si la inteligencia artificial fuera ajena a nosotros mismos, como si se nos impusiera. Es una creación de los humanos. Y los mismos algoritmos están diseñados por ingenieros y tecnólogos capaces de hacer eso en función de determinados objetivos. Bueno, pues ahí está la cuestión que hay que hacer respecto, bueno, al control, al diseño, al uso de estas tecnologías que no han de escapar, bueno, pues a un debate democrático, a un control democrático, supuesta la información adecuada al respecto, ¿no? ¿Qué se va a hacer con la inteligencia artificial? Claro, por ejemplo, en el campo de la medicina, de la genómica. Aquí están todos los planteamientos del transhumanismo, etcétera. Bueno, que a veces son tan excesivos, tan fantasiosos, que plantean incluso supuestas metas utópicas, falsamente utópicas, respecto al salto a una especie humana distinta de la nuestra, o respecto a determinadas ansias de inmortalidad. Mira por dónde la humanidad, en su más alta cumbre hasta ahora de desarrollo tecnológico, recupera las fantasías más antiguas de los humanos, que es pensarse que somos inmortales. Bien, entonces, ¿veis? Esto muestra que hay que barajar todo esto con cuidado. Sin miedo, ¿verdad? Sin miedo, pero sí con prudencia. Es ahí donde vale el principio de responsabilidad de Jonas. Bueno, y ese principio prudencial, antes aludía a ciertos autores del barroco que lo pusieron muy en boga, frente a lo que ya veían despegar en la modernidad que entonces estaba fraguando. Recuerdo que para el mismo filósofo Spinoza, su lema personal, tomado de Maimónides, era caute, sé prudente, ¿no? Entonces, esa prudencia es que no es lo contrario de la audacia, sino la audacia regida por el conocimiento, por la escucha, por el respeto, por exigencias de dignidad. Hola, sí. Bueno, yo soy Pedro, que ya nos conocemos, José Antonio, un placer al resto, algunos de aquí ya me conocen, soy profesor de historia y realmente si queremos hablar sobre toxicidad en las redes, José Antonio es un especialista. Se suele meter en algún que otro charco y suele tener que combatir contra hordas de trolls. De hecho, podríamos decir que la versión moderna del Señor de los Anillos. Entonces, le encanta esa dinámica. Pero bueno, más allá de la broma, yo soy profesor de secundaria, entonces trato, digamos, en la primera trinchera educativa. Y eso me suele gustar escuchar mucho a mis alumnados porque tiendes a ver un poco qué es lo que se va pegando, no solo lo que le transmiten a la familia, sino también lo que van adquiriendo por otros medios de comunicación. Por ejemplo, cuando estuve en Corte de la Frontera, que fue cuando ganó la derecha aquí en Andalucía, y entre otras cosas apareció Vox, había una cierta corriente de simpatía de una parte de mi alumnado
muy vinculado a la caza y a algunos sectores del pueblo, a la figura de Vox. Y esto evidentemente venía de ciertos medios de comunicación, como puede ser TikTok, como puede ser Instagram, de vídeos muy cortos, etcétera, etcétera, donde se iban colando esos mensajes. Como también percibo en mi alumnado no solo ya cuestiones antipolíticas, que son un clásico también en España, o sea, no es de ahora ni de, o sea, bastante lejano, sino que también percibí un cierto rechazo a los impuestos, vinculado también a famosos tiktokers, famosos creadores de contenido, etcétera, que generan un discurso continuado al que nosotros no solemos responder, que ese es el problema de todo, y en el que en algunas ocasiones nos acabamos plegando. Ya estamos viendo ahora algunas comunidades regidas por el PSOE como están rápidamente haciendo rebajas de impuestos para intentar, no son las mismas que las de la derecha, pero bueno, pero las hacen, a fin de cuentas, para intentar no ser, entre comillas, barrido por esa ola. Entonces, de alguna manera, la sensación que tengo es que desde la izquierda no solo ya que no debatimos entre nosotros habitualmente, sino que además falta ese pensamiento colectivo del que estamos hablando, y en muchas ocasiones no damos esas batallas por el sentido común. O sea, despreciamos ciertas batallas de las batallas culturales, como diría Gramsci, y dejamos que vayan ocurriendo sin cuestionarlas de fondo. Y al final nos acaban llevando a terrenos donde solemos ser derrotados, ¿no? O sea, esto es uno de los problemas que ha pasado con la guerra de Ucrania, es que mucha gente de izquierda, bien intencionada, pues no creo que sean amigos de Putin ni nada por el estilo, tienen un aparataje del siglo XX para intentar analizar cuestiones del siglo XXI. Entonces, evidentemente, entran por una especie de transposición de la Unión Soviética a acabar apoyando a Putin. Es una cuestión que no resiste cualquier análisis formal, pero que de alguna manera estamos en una posición, digamos, de cierta debilidad, porque entre otras cosas creo, bueno, no sé si compartan la misma opinión, en el que debatimos poco y que las organizaciones políticas hace tiempo que debaten lo justo. Sí. Sí, estoy de acuerdo totalmente con lo que has dicho. Partiendo de las redes sociales, relativizándolas, porque hay quien se confunde porque tiene X número de seguidores. Pues a lo mejor hasta se presentan unas elecciones pensando que pueden ganarlas. Y entre las redes y el mundo extra redes, pues la distancia es muy larga. Bien, pero son un buen observatorio social. Claro, hay que rebajar los contenidos, hay que echarle agua a aquello, porque las redes, ese ágora se ha convertido muchas veces en la peor versión de un patio de vecinos mal avenidos. Porque además muchas veces abusando de seudónimos, anonimatos o simplemente echándole cara, pues hay planteamientos de los más insolentes, muchas veces ofensivos hacia otras personas, ¿no? que están realmente sufriendo situaciones de injusticia en múltiples debates. Y además luego vienen esas oleadas, ¿verdad?, sean de bots, o sean de hackers, o sean en fin, simplemente de gente que se coordina para neutralizar ciertos mensajes, ¿no? Por lo tanto, eso es un espacio que, bueno, lo que estamos metidos por ahí no podemos desechar, hay que barajarlo de la mejor manera posible y reconducirlo, porque tiene determinadas virtualidades que siguen siendo provechosas, pero tienen, como todos, sus límites. Respecto a lo que dices, efectivamente, por ejemplo, el mensaje, a pesar del fracaso de Liz Truss, el mensaje contrario a la recaudación fiscal se está imponiendo social y políticamente en nuestros contextos. Se puede decir que la izquierda está perdiendo esa batalla ideológica o cultural, si se quiere decir así. Es verdad que aunque luego se matice que la rebaja fiscal o las consideraciones que se hacen son de distinta índole y que afectan más a otros sectores que no son los dominantes de nuestra sociedad, pero ya, digamos, en principio, la premisa principal la has perdido. Y eso es muy difícil de recuperar. Eso pues sí, ahí lo encontramos. Y en otros terrenos nos encontramos pues otros problemas también, que son difíciles luego de recuperar ese terreno que se pierde. Hay una cuestión que al hilo de tu intervención quiero subrayar y que detecto en ese observatorio. En las redes hay también censura. A mí esta mañana Facebook, en virtud del algoritmo, no suele ocurrirme, pero me ha censurado un post, porque aparecía una imagen de los 92 migrantes
que fueron puestos por Turquía desnudos cruzando un río fronterizo con Grecia. A su vez, Grecia hace deportaciones en caliente cada 2 por 3. Que yo sepa, digamos, también atrapados por la guerra de Ucrania, que capta tanta atención, con suficientes motivos, y por otras razones anteriores y posteriores, la Unión Europea no se ha pronunciado de una manera rotunda y clara al respecto. A desnudar a 92 personas y ponerlas en la frontera cruzando un río. Es decir, es la vida desnuda, la nuda vida de la que habla el filósofo Agamben, italiano, es decir, el ser humano que por una parte, bueno, se considera sagrado, y ahora lo decimos en función de sus derechos humanos, y por otra, digamos, se le puede castigar o incluso matar impunemente sin que nadie haga nada. Bueno, pues poner un enlace a la prensa donde aparecían las fotos de algunas personas desnudas, no eran identificables. Así que tampoco era una foto, interpreto especialmente, había otras más duras, las que cogió el medio ese, pero simplemente porque aparece un desnudo humano, aunque sea con las caras no identificables, Facebook te aplica la censura. Y hay otros motivos y otros cauces de censura. ¿Qué añado a ello? La autocensura. La autocensura en nuestras sociedades. Porque para intervenir en la opinión pública como ciudadanos y ciudadanas, además de quien lo haga desde la filosofía, la medicina, del campo en el que tiene algo que decir, pero los ciudadanos y ciudadanas estamos también convocados cuando sea pertinente, oportuno, y una palabra razonable que decir con argumentos que otros puedan compartir, sea personal o colectivamente, porque la función intelectual vale en esos dos cauces, desde Gramsci, ¿verdad? Por lo menos, pues encuentro que hay mucha autocensura. ¿Por qué? Por el miedo a exponerse, por el miedo a disentir, por el famoso que dirán, por si me salgo del rebaño, por si me vienen y luego pues me veo acosado en las redes o, bueno, pierdo. Es verdad que hay que ser prudentes, pero la prudencia hay que conjugarla con esa audacia, con ese coraje cívico, bueno, si no queremos ser peleles en manos de fuerzas que nos dominan. Y dicho eso, bueno, hace años, a lo mejor ya muchos, nuestro problema en nuestras prácticas políticas eran que las asambleas eran interminables. Aquello no acababa nunca. Esto lo vamos a acabar ya pronto. Pero se tomaba la palabra. Claro, el problema era que muchas veces faltaba resolución. Y al final, pues los 4 gatos que quedaban decidían, porque aquello ya estaba en el cuadro, ¿no? Se debatía intensamente hasta altas horas de la madrugada o cuando fuera. El problema hoy es el inverso. No es que la asamblea sea interminable, es que no hay asamblea. Es decir, no hay debate. No hay deliberación. Eso va con los populismos que generan adhesiones y personalismos muy fuertes en liderazgos que muchas veces vemos que acaban siendo muy efímeros porque no les acompaña una base social que haya participado de manera efectiva en las políticas que se definen, en el proyecto que se formula y que no se haya extendido, digamos, de esa manera tupida. No es un plan de proselitismo, que a esta altura no solo es improcedente, sino inviable, sino es un plan de compartir posiciones, argumentos, propuestas. Entonces, claro, la política queda muy desvalida y muy puesta al día de lo más inmediato. Los mismos medios de comunicación, claro, están pendientes del Twitter de turno del político o política correspondiente. Las intervenciones en el Parlamento, hombre, Castelar no sé qué diría, pero están en función de los caracteres que caben en un tuit. No está mal utilizar un tuit, ¿qué vamos a decir? ¿Quiénes lo hacemos? Pero, hombre, no puede limitarse a eso. Al menos el tuit que remita a una argumentación más elaborada. Claro, luego llegan pues la discusión de determinadas leyes, determinadas cuestiones, se resuelven a última hora con un toma y daca de lo más grosero muchas veces. Bueno, y la ciudadanía pues atónita, y más atónita estaría si supiera cómo se deciden ciertas cosas en el mismo ámbito parlamentario, ¿no?
Entonces hay una precipitación enorme, ¿verdad? Entonces, tan mala es la prevención paralizante, como decía Descartes, como la precipitación, en fin, que nos lleva con la lengua afuera, sin saber muchas veces a dónde vamos o sin calibrar las consecuencias de los actos, o muchas veces sin una suficiente maduración de aquello que está en juego. Ámbito educativo. Se ha debatido con el profesorado las medidas que la LOMLOE quiere poner en marcha, o ya está, ¿verdad?, para orientar el sistema educativo. El profesorado está, salvo determinados centros con ciertas características, muchas veces de la privada, ¿no? El profesorado está muy perdido, haciendo lo que puede. Porque además, antes, en analogía con las asambleas interminables, recuerdo que el periodo de experimentación y la de cursos en los CEP, etcétera, previo a la LOCSE, casi es interminable también, pero es que ahora estamos de nuevo en la posición inversa, ¿no? Eso se ha dicho en aras del diálogo necesario, no interminable, porque al final políticamente hay que decidir, como ocurre en los parlamentos, el debate puede ser muy interesante, pero al final hay que votar. Pues en otros ámbitos también hay que decidir, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que ir terminando. No sé si alguno va a querer intervenir, pero tiene que ser, vamos, prácticamente... Sí, esa frase la dijo, creo que Felipe González hace unos días, entre otros, ¿no? No se sostiene. No se sostiene. La ciudadanía puede llevar razón, y si comparte buenos argumentos para defender lo que podemos estimar como que efectivamente es verdad, mejor que mejor. Pero la ciudadanía puede equivocarse. De hecho, a veces nos equivocamos, ¿no? Entonces, bueno, este proceso de la verdad y de la verdad llevada al ámbito político, como decía Manuel, tiene su complejidad, ¿verdad? Entonces, bueno, la ciudadanía puede tener buenas razones, y si tiene buenas razones, pues entonces es portadora de verdad. Si esas razones las ha sometido a discusión, las ha expuesto con argumentos y es compartida suficientemente por muchos. El consenso o el acuerdo, sea para una teoría científica, sea para una propuesta política, sea para recoger la herencia de una tradición, en lo que tiene de valiosa, el consenso o el acuerdo es, digamos, el lugar de la verdad. Es decir, la verdad no se consigue en las nubes, ni uno en solitario, hecho una eremita. Hay que buscar el acuerdo, pero el mero acuerdo, el solo acuerdo no hace verdad. Los muchos pueden estar equivocados. Si están en el error, del error se puede salir. Bueno, la humanidad durante muchísimos miles de años pues tenía una posición geocéntrica en términos cosmovisionales. Luego pasó a una posición geocéntrica. Luego vino Einstein y nos dijo nuevas cosas, etc. Se van corrigiendo, ¿verdad?, nuestras verdades. Claro, en el caso de las mentiras, bueno, ¿qué pasa cuando mucha ciudadanía pues adopta y luego a lo mejor vota en esa dirección? No nos llamemos a engaño. Si se extiende una visión xenófoba, cuando las cosas van bien con el viento a favor, hombre, es más fácil decir que el pueblo no se equivoca, pero luego nos encontramos casos en que el pueblo se equivoca, la ciudadanía, etcétera. Y la solución no es que haya un iluminado que diga que el pueblo se equivoca. La solución es hacer inmersión en el pueblo para que el pueblo no se equivoque. Está bien la intervención final. Yo solo añadiría un par de preguntas a ese tipo de manifestaciones aparentemente pragmáticas, pero tremendamente peligrosas, ¿no? Preguntaría, ¿la verdad era la que el pueblo alemán que aclamaba a Hitler sostenía? ¿La verdad era la que el pueblo italiano que aclamaba a Mussolini sostenía? Es verdad que el efecto de verdad era ese, igual que el efecto de verdad de la sociedad española en el año 1900
era que las mujeres no eran capaces de conocimiento y, por tanto, hasta 1910 no se permitió que las mujeres entraran en la universidad, por ejemplo, pero no era verdad. Y tampoco era verdad pensar que la responsabilidad y que la maduración y tal, y que la dimensión cívica estaba depositada en los hombres y que las mujeres no tenían derecho al voto. Afortunadamente esas cosas cambian. Es verdad que en determinados momentos hay sociedades que creen que la esclavitud es normal, o que la antropofagia, incluso antes que la esclavitud, es normal. Pero afortunadamente lo que da esperanza y lo que da ilusión, al menos a mí, es pensar que yo, que soy muy heraclitiano, Heráclito decía panta rey, todo corre, todo cambia, todo se transforma, es que vayamos transformando la realidad, y si es posible la vayamos transformando desde valores humanos, que no son inventos ni son, sino que incluso curiosamente hasta los neurocientíficos están verificando. A mí me llamó mucho la atención que Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos de origen portugués más importantes, Antonio Damasio, en El extraño orden de las cosas, un libro precioso publicado en Debate, te dice, la cuestión no es discutible de que los seres humanos somos individualistas y tal, no, los seres humanos somos humanos porque somos sociales, porque probablemente la hembra de la especie humana, la mujer, decidió mantener un vínculo, un link, un nexo con sus crías a partir de una proyección que no era necesaria para la naturaleza, y que ese principio de alteridad, de otredad, que luego encontraron también los italianos con las neuronas espejo, etcétera, claro, hay cosas que se siguen discutiendo. Hoy me parece que no tendría ningún sentido discutir sobre la superioridad de una raza sobre otra en el planeta Tierra, porque sabemos todos los sesgados que incluso las investigaciones científicas tenían en ese sentido, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a buscar entre todos la verdad, y ven conmigo a buscarla, y a ver si nos acercamos a un horizonte de verdad lo más posible. Y si nos equivocamos, corregimos, claro. Bueno, ya suena la musiquilla, hay que irse. Sí, pero una cuestión, Nacho, perdona. Sí. Además de hablar sobre la verdad, ya que hemos incidido tanto en el campo político, pues hemos tenido un ejercicio de política de la amistad. La política no se rige solo en clave amigo-enemigo, como decía Carl Schmitt, sino política de la amistad, como ha escrito Jacques Derrida. Bueno, quiero agradecer especialmente a Manuel Ángel Vázquez Medel que haya compartido este acto conmigo y con todos nosotros. Hacía mucho tiempo que no coincidíamos personalmente. Yo coincidí con él trabajando juntos en el centenario de Francisco Ayala y en la Fundación Ayala, y me acordé para este acto, digo, como ha dicho algún otro filósofo de un tercero, este es el hombre, este es el que necesitamos que nos acompañe. Y creo que le debemos también un fuerte agradecimiento. Bueno, quiero mencionar el agradecimiento también a la editorial Herder, que publicó el libro, y sin ella la criatura no estaría circulando por el mundo. Espero que la acompañéis y la disfrutéis. Muchísimas gracias. Agradecemos también de Comisiones Obreras la presencia de José Antonio y de Manuel. Ha sido un lujo hablar de filosofía en nuestra sede. Esperemos que haya más actos como este en el futuro. Recordaros que está la compañera de la librería Caótica esperando que os animéis a comprar un libro. Recordaros también que los afiliados y afiliadas de Comisiones Obreras tienen un 5% en los costes de libros en Caótica. Y nada más. Ya lo avisaremos cuando esté colgado en redes, ¿vale? Muchas gracias al técnico que nos acompaña para sonido e imagen.